Gloria a Dios. Estamos empezando ahora, estamos en Lucas 1:26. Acabamos de terminar la primera parte de la declaración del Evangelio de nuestra salvación, que fue ese anuncio del ángel Gabriel al sacerdote Zacarías, el padre de Juan el Bautista. El Gabriel le dijo de el nacimiento de Juan el Bautista, que iba a ser el primer mensajero que va a abrir el camino para el Evangelio de Jesús. Amén. Él va a abrir el camino de Jesús. Y ahora estamos aquí en el anuncio. Ahora Gabriel tiene otro anuncio, que es la segunda parte del principio del Evangelio de Jesucristo. En el nombre de Jesús. Estamos en Lucas 1:26. Dice, y al sexto mes, el ángel Gabriel fue enviado de Dios a una ciudad de Galilea llamada Nazaret, a una virgen desposada con un varón que se llamaba José, de la casa de David, y el nombre de la virgen era María. Amén. So, gloria a Dios. Estamos aquí viendo el mismo ángel Gabriel. El mismo ángel Gabriel. Parece que este ángel tiene la asignación de anunciar mensajes que tienen que ver con el Mesías. Amén. Porque es el mismo Gabriel que le apareció a Daniel. Cuando los de Israel estaban en cautividad en Babilonia, le apareció a Daniel para decirle exactamente el tiempo que el Mesías iba a nacer. Amén. Y ahora, imagínense esto, 500 años después, el mismo ángel, eso nos enseña la eternidad de los ángeles. 500 años después, el mismo ángel le aparece, como hablamos, a Zacarías, a anunciarle el nacimiento, aún el carácter de Juan el Bautista, como su personalidad iba a ser, que iba a ser el mensajero antes de Jesús. Después de eso, 6 meses después que Juan fue concebido, 6 meses después, el mismo ángel ahora le aparece a María, amén, a decirle unas noticias muy poderosas del nacimiento de nuestro Señor y Salvador Jesús. Eso es poderoso. Sabemos que Juan el Bautista era 6 meses mayor que Jesús. Ahora, les quiero contar unas cosas importantes históricamente que a mí me fascinan aprender estas cosas nuevas porque les puedo compartir a ustedes también. Me parecen tan interesantes. Y, este libro, estamos comparando los 4 evangelios y solamente en Lucas es el único evangelio que vamos a ver estos detalles del nacimiento de Jesús. Ahora, el libro aquí de Lucas, Lucas escribió su carta más o menos un poquito antes de el año 66 AD, o DA, como se en español. Antes de Cristo, el año es más o menos 66. Cuando él escribió esta carta, casi todas las personas que estaban vivas en ese tiempo habían visto en persona, habían estado ahí en la crucifixión de Jesús, cuando enterraron a Jesús o lo sepultaron, y en la resurrección de Jesús. Y los creyentes todavía estaban vivos, que habían escuchado y visto a Jesús en su cuerpo glorificado después que había resucitado de entre los muertos. Eso es increíble. Todavía vivían en esos días, y ellos solamente por el hecho que vieron todo, ellos creían en su corazón que Jesús sí fue el Mesías, porque lo vieron resucitado.
Pero en esos días, en el año 66, Pablo ya estaba convertido y Pablo, yo leí, Pablo fue el que se dio cuenta que en poco tiempo todas esas personas que estuvieron en persona viendo estas cosas de Jesús ya se iban a morir, iban a fallecer y ellos iban a necesitar un testimonio escrito oficial. Entonces leí que probablemente fue Pablo que le dijo a Lucas, necesitamos algo escrito. Porque Lucas y Pablo eran amigos. Y en esos días María todavía vivía. So Lucas pudo ir con María personalmente y sentarse en su mesa, imagínense en su cocina, la mesa que casi seguro Jesús le hizo, porque eran carpinteros con José, ¿verdad? Se sentaron, tomaron su tecito y ella le pudo contar a Lucas todo lo que había pasado. Eso me fascina porque eso nos ayuda a entender más y más que esta gente eran reales. Son personas que vivieron y siguen viviendo porque tienen fe en Cristo. Así como yo estoy aquí y usted está ahí en un lugar real, ellos están en el cielo, que es un lugar real. Y un día vamos a poder hablar con ellos y abrazarlos y escuchar todas sus historias personalmente también. Son reales. Esa es, cuando leí eso, de verdad que me impresionó. Sabemos que Lucas, con una entrevista personal con María, inspirado por el Espíritu Santo, pudo escribir todos los detalles que le pasaron. Cuando escuchamos esto del perspectivo aquí de María, era porque le estaba contando también a Lucas su experiencia personal. Eso está lindo. Imagínense, vemos este ángel Gabriel, 500 años después que le apareció a Daniel, ahora aparece otra vez y le viene con estas noticias a María. Entonces, María, el nombre María quiere decir exaltada. Exaltada. Es el mismo nombre hebreo de Miriam. Miriam, que recuérdense como la hermana de Moisés. Miriam, es la misma palabra. Y María era exaltada, favorizada de Dios, escogida de Dios para esta posición de honor. Imagínense, dar a luz al Salvador Jesucristo, Señor y Salvador Jesucristo. Hay que entender algo muy importante de María. Ella era exaltada porque Dios la escogió. Dios la escogió en su sabiduría y con su propósito exacto. Dios no la escogió a María porque ella era perfecta, porque ella era un ser humano como todos nosotros. Ella nació debajo de la maldición del pecado y la muerte como todos nosotros. Él no la escogió a ella porque ella no era pecadora. Ella es como nosotras, un ser humano. Pero fue escogida y Dios en su sabiduría conocía su corazón y también su linaje, ¿verdad? Ella tenía que venir la mamá de Jesús, la mamá del Mesías, tenía que venir del linaje de David. Entendemos que María era de la familia real de David y ella vino por el hijo de David, Natán. Amén. Y fue su linaje. Now, imagínense, sabemos que María vino de David por la linaje que está. El linaje que está en la palabra de Dios. Linaje que está en la palabra de Dios. Pero pónganse a pensar. Israel con mucho cuidado guardó el linaje. ¿Sí? ¿Otra vez? Linaje. Ellos guardaron el linaje de David y por tantos años.
aún fueron cuando entraron en pecado después de tantos años. Entraron en pecado y el linaje de David, los reyes de Israel y de Judá, Dios permitió que se fueran en captividad en Babilonia. En Babilonia estuvieron en este lugar 70 años. Y en esos 70 años guardaron con tanto cuidado, Dios preservó el linaje tan cuidadosamente. Y eso es algo sobrenatural, que se pudo haber sido preservado y hasta nosotros lo tenemos en nuestras Biblias exactamente como es. Eso fue una obra de Dios, que no se perdió. En todos esos años, en un país de gente que no sabía nada de Dios, ellos iban como casi esclavos en Babilonia y aún Dios cuidó para preservar ese testimonio, amén, de quién es Jesús. Y eso es poderoso. Y les cuento dos cositas que yo siempre miramos en Instagram y miro tanto, pero ahora lo estoy ayunando porque estaba viendo que lo primerito que hago en la mañana es busco mi teléfono y empiezo a mirar a Instagram y eso está mal. So dije, no, eso ya no puede ser, lo voy a ayunar. So ahora lo estoy ayunando, pero yo saco buenas cosas de ahí y algo que saqué que me impresionó mucho, dos cosas. Número uno, ustedes saben los fuegos que están pasando, ¿verdad? En California. Well, vi uno ahí en Instagram que dos muchachos de 16, 17 años, jovencitos, estaban entrando a casas que se habían quemado, totalmente quemados. Y él entró y sacó una Biblia. Nuevecita la Biblia, nuevecita de entre todo que se había quemado. Y él se grabó y dijo, mira lo que encontré. Y él enseñó, mira, todo está quemado y en medio de toda la quemazón, esta Biblia perfecta. Él dijo, yo me quedo con esta Biblia. Eso me impresionó porque él vio la mano de Dios como preserva su palabra. Y la segunda parte, que en Malibu ustedes vieron que está todo quemado, queda arriba de la montaña, quedó una cruz blanca. Yo no sé quién puso esa cruz, una grande y unas chiquitas, todo quemado, menos esas cruces. Y blancas, ni lastimadas por el humo, blanquitas, ahí quedaron perfectamente las cruces, solo para dar el mensaje que Dios está sobre de su trono. Amén. Y nada, en este mundo nada permanece, solo Cristo. Él es el único que permanece para siempre. Eso me impresionó y aquí vemos la misma cosa. La mano poderosa de Dios que preserva su palabra, preserva el testimonio que María viene de esa línea de David. Y también José, que ya sabemos, José vino por el hijo de David, pero por el lado de Salomón. Ahí lástima para ellos que cuando se fueron a Babilonia, los de Israel, ya pararon los reyes de Israel. Entonces, cuando llegó el tiempo a María y José, ya no había reyes. Ellos estaban en las líneas de los reyes, pero ya no eran ricos, ya no eran realidad, ¿sí? Ya no eran royalty. Realeza, ya no eran realeza, estaban aún en una posición ya socialmente baja, ya eran pobres, pero no alcanzaron al trono, pero alcanzaron a estar en la línea de la sangre de Jesús. Eso fue, pero era muy significante entender, como aquí dice, que fue a una virgen, que fue un nacimiento de una virgen, la Virgen María. En la profecía es Isaías 7:14. Se lo leo bien rapidito. Paul, if you can get that up. Isaías 7:14, pero se los voy a leer. Dice, por tanto, el Señor mismo os dará señal. María era una virgen y esta era la señal,
que aquí una virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel. Eso está el profeta Isaías. Una señal es algo fuera de lo común que nos agarra la atención y nos apunta a lo que hay que ver. Entonces, una virgen concibiendo, eso es algo muy fuera de lo común. Eso no pasa naturalmente, pero tenía que pasar para confirmar que era una concepción sobrenatural, ¿verdad? Tenía que ser este nacimiento de una virgen para dar una seña que de verdad es el Mesías. Y es muy importante porque si hubiese sido un padre natural, entonces Jesús hubiera tenido sangre natural, hubiese nacido debajo de la maldición del pecado. Y entonces él tuviera que pagar por sus propios pecados y solamente teniendo sangre perfecta, porque la sangre siempre viene del Padre y su Padre es Dios, solamente con la sangre viniendo de Dios, su sangre no tiene nada de pecado, nada de muerte, nada de maldición. Entonces, solamente de esa manera el Mesías Jesús iba a calificar para poder pagar el precio para nosotros y romper la maldición de que estaba sobre de nuestras vidas. Amén. Él era libre de la maldición y del pecado y solamente siendo libre podía calificar porque él no tenía que pagar su propio pecado, entonces pudo calificar para pagar nuestro pecado, derramando su sangre perfecta para nosotros y rompiendo la maldición del pecado y la muerte que estaba sobre de nuestras vidas. Amén. Por eso tenía que ser un nacimiento de una virgen y eso era la seña que este bebé era el Mesías, porque era un bebé. Uno mira a un bebé y no va a decir ese es Dios. Un bebé es no tiene un bebecito, ¿verdad? Pero este bebé era el Mesías. Amén. Gloria a Dios. Era una seña. Y les quiero decir esto. La palabra en griego que dice aquí a una virgen desposada, esa palabra virgen en griego es parthenos. O parthenos, no sé cómo pronunciarlo en griego, pero esa palabra quiere decir una virgen, una mujer pura que tiene la edad de poder casarse, que nunca ha tenido relaciones sexuales con un hombre. Eso es porque muchos, aún en la iglesia cristiana, aún en el mundo, tratan de negar el nacimiento de una virgen. Y eso es clave. Esa enseñanza es clave para el cristianismo y para la palabra de Dios. Tiene que ser una virgen, no puede ser de otra manera. Y por eso ellos quieren negar. No, eso quiere decir que fue una persona joven o dicen otras cosas para tratar de negar que fue nacido Jesús de una virgen, pero así es. Amén. Así es, y la Biblia lo dice muy claro, una virgen físicamente era una virgen. Gloria a Dios. Y dice aquí que ella vivía, Jesús creció en la ciudad de Galilea llamada Nazaret. Y eso es algo que miramos, hay veces lo sabemos, es bueno saber esa información, pero todo en la Biblia tiene significado. Todo en la Biblia predica un mensaje, que Dios nos está enseñando muchas cosas. Aún en esa ciudad de Galilea llamada Nazaret, hay algo que es muy significante. Número uno, les digo que ahora por esa ciudad todavía existe en Israel, pero le han cambiado el nombre, dice, se llama En Nazirá.
en Nazirá, y ahí hoy en día viven como 3,000 personas. Está en el norte de Israel y está en el área a donde las tribus de Israel eran las tribus de Zebulón, lo vamos a leer en inglés, Zebulón y Naftalí eran en esa área. So les voy a, tengo un mapa. Paul, if you can get that map up, that would be great. Pero mientras les voy a leer, ¿qué vamos a hacer primero, Paul? Ponemos el versículo, Isaías 9:1, y después ponemos el mapa. Vamos a hacer eso. Isaías 9:1. Primero la profecía. Esta profecía dice exactamente a dónde Jesús iba a nacer. Dice, aunque no será esta oscuridad tal como fue en su angustia, cuando al principio él levemente afligió la tierra de Zabulón y la tierra de Neftalí, y después más gravemente los afligió por el camino del mar, al otro lado del Jordán, fíjense aquí, Galilea de los gentiles. El pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Amén. Esa es la profecía, que Jesús era la luz y iba a resplandecer en esta área, en Galilea de los gentiles, y era la área a donde era la herencia de las dos tribus, Zabulón y la tierra Naftalí. Ahí tenemos el mapa. So ahí podemos ver Nazaret, y está ahí a donde Zabulón, esto es en inglés, y Naftalí está arriba. Lo que no podemos mirar allí es que está en el norte y por encima está Lebanon y está Siria muy, muy cerquita. So eso era terreno de los gentiles. So está como al borde del terreno de los gentiles. Y por eso la gente, los judíos, como que miran menos ese lugar, porque está tan cerca a los gentiles. Y por eso aún aquí vemos en el versículo, le llamaba Galilea de los gentiles. Y así es el perspectivo de ellos aún en los días de Jesús. Ahora, lo que nos enseña a nosotros es, como dijo, ellos, los que estaban en tinieblas, andaban en tinieblas, vio gran luz. Como dice, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. El hecho que Dios mandó a su Hijo a la tierra y lo puso a crecer en este terreno, en esta área, nos enseña el corazón de Dios para los gentiles. Nos enseña que aún en ese tiempo Dios tenía un corazón para salvar a los gentiles. Aún le llama Galilea de los gentiles. Amén. Demuestra el corazón para salvar no solo a los judíos, para nosotros también. Y nosotros andábamos en tinieblas, pero por Jesús hemos visto una gran luz. Amén. Gloria a Dios. La gente no miraba bien, los judíos en esos días no miraba bien a ese lugar. Y aun cuando le dicen a Jesús, Jesús de Nazaret, uno no lo sabe, pero cuando le llaman Jesús de Nazaret, es como que lo están insultando. Y miren en Juan 1:46, es un insulto porque ellos miraban esos territorios menos, porque estaban tan cerca de los gentiles. Juan 1:46, cuando Felipe vino a buscar a Nataniel para llevarlo a Jesús, a conocer a Jesús, Nataniel le dijo, ¿de Nazaret puede salir algo de bueno? Le dijo Felipe, ven y ve.
So esa era la actitud. Algo bueno puede salir de Nazaret porque era para ellos menos. Y también en Juan 7:52. Este es muy interesante también porque esto eran los fariseos. Y cuando Jesús había sanado a alguien, estaban contándole de la sanidad que había hecho Jesús, pero los fariseos lo estaban insultando. Porque le respondieron y le dijeron, ¿eres tú también Galileo? So ahí lo estaban insultando. Escudriña y ve que de Galilea nunca se ha levantado profeta. Eso es interesante porque ellos eran fariseos. Ellos conocían las escrituras. Ellos debían de haber sabido que Jonás, el profeta, salió de Galilea. Y también Eliseo y Elías trabajaban mucho en ese mismo terreno y ellos eran gran profetas, ¿verdad? Pero eso nos enseña qué ciegos ellos se habían puesto a ellos mismos, porque ellos sabían estas cosas, pero se habían cegado. Estaban debajo de una delusión, delusión, porque ellos no querían aceptar que a lo mejor Jesús era el Mesías y aún se habían ellos mismos lavado la información que de Galilea vino Jonás y también Eliseo y Elías trabajaban en esas áreas, pero tanto ellos que no querían aceptar a Jesús de tal manera. So, cuando la gente no quiere saber, es porque no quiere saber. Amén. Es porque ellos mismos no quieren saber. So, gloria a Dios. Qué bueno y les quiero decir algo, que déjame hacer este punto. El corazón de Dios nos debe de dar tanto agradecimiento, ¿verdad? Que Él no solo mandó el Mesías para los judíos, Él lo mandó para nosotros. Y el hecho que lo puso en este lugar que los judíos menospreciaban, pero ahí estaban los gentiles. Eso es para agradecerle a Dios el corazón, para salvarnos a nosotros también. Amén. Y estos versículos de Efesios me encantan. Efesios 2:11. Vamos a estar ahí para aprender a apreciar que nosotros también estamos en este pacto junto con los judíos que creen en Jesús como sus Mesías. So dice aquí, por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, hecha con mano de la carne solamente. Amén. Pero vamos a seguir en el 12. En aquel tiempo, nosotros, antes de entrar en Jesús, en Cristo, antes de poner nuestra fe en Cristo, en aquel tiempo estabas, eso está hablando de nosotros, estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Esos son versículos tan tristes, pero ahora vienen las buenas noticias. Pero ahora, digan conmigo, ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabas lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Amén. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos, los gentiles y los judíos, hizo un hombre, la iglesia, derribando la pared intermedia,
de separación. Diga, ya no hay separación. Ya no estamos afuera, ya estamos adentro. Amén. Ya estamos en el pacto. No estamos lejos, estamos cerca. Gloria a Dios. Y las promesas nos pertenecen ahora. Tenemos esperanza y tenemos Dios en este mundo y en la eternidad, en el nombre de Jesús. Eso agradecemos tanto que Dios pensó en Galilea de los gentiles cuando puso a Jesús en ese lugar. Y ahora les cuento, eso es impresionante. Hemos hablado ahora de 2 profecías, que el Mesías iba a nacer de una virgen, y número 2, iba a nacer exactamente en este lugar, precisamente como el profeta dijo. Eso es poderoso, que Jesús cumplió esas 2 profecías, porque Él no tuvo control. Hay muchos que dicen, hay cientos de profecías, ¿verdad? Cientos de profecías, y Jesús las completó todas. Pero hay muchos que dicen, oh, no, Jesús manipuló. Él conocía las profecías, Él a propósito hizo las cosas para cumplir las profecías. Pero cumplir estas 2 era imposible, porque Él no tenía control que iba a nacer de María, de una virgen. Él no podía controlar eso, y que iba a crecer en este lugar específicamente. Él no pudo de niño controlar a donde los padres iban a vivir. Esos son solo 2 ejemplos, pero yo les cuento, y siempre me encanta decir este ejemplo de las ¿cómo se dice? The odds, el chance que Jesús iba a completar. Hay cientos de profecía, pero no sé cómo se dice, solo voy a decir así, a lo mejor ustedes se dan cuenta de lo que estoy tratando de decir. Las chances que Jesús, oportunidades, sí, o las posibilidades que Él pudo completar solo 8 profecías, aunque hay cientos, pero las posibilidades de que cumplió 8. Ok, les voy a contar. Ustedes saben el estado de Texas, que es grandísimo, ¿verdad? Si uno toma el estado completo de Texas y lo llenamos con monedas hasta 2 pies en alto, todo Texas llenado con monedas 2 pies en alto, y uno toma una moneda y le pones una cruz negra o roja, y uno solo lo tira esa moneda en medio de todas las monedas en cualquier lugar que caiga, ¿verdad? Y después tomamos un helicóptero, ponemos un hombre en un helicóptero y le vendamos los ojos, y ahí no lo tiramos, pero lo ponemos, lo bajamos del helicóptero con los ojos vendados, y las posibilidades que Él, cuando haga así con su mano, la primerita vez, la única vez, y toma una moneda, y esa moneda sea la que tiene la cruz que escribimos, la posibilidad que eso pase es más grande que Jesús cumpliendo 8 de las cientos de profecías que hay que Él cumplió. Amén. Eso es así, son las posibilidades matemáticamente. Eso que nos dice que Jesús es el Mesías. Podemos vivir seguros, confiados, sin dudas cualquiera, que Jesús de verdad es el Mesías. Amén. Eso es hermoso, saber eso, tener esa confianza en nuestro corazón. Vamos a seguir en Lucas 1:28. Lucas 1:28. Dice, y entrando el ángel a donde ella, María, estaba, dijo, salve, muy favorecida, el Señor es contigo. Bendita tú entre las mujeres. Amén. Él empieza con su saludo, es salve. Salve quiere decir literalmente paz. La paz sea contigo. La paz sea contigo, o quiere decir el gozo
sea contigo. La paz y el gozo sea contigo. Y sabemos en el versículo 9 que ella encontró esas palabras ella no entendía. Dice en el 29, más ella cuando le vio se turbó de sus palabras y pensaba qué salutación sería esta. Ella la turbó cuando él le dijo paz sea contigo, gozo sea contigo. Ella no entendió qué está pasando, qué me está diciendo, qué me va a decir que me está brindando, me está ofreciendo esta paz y este gozo. Y él sigue y dice favorecida. Y esa palabra favorecida quiere decir engraciada, llena de gracia. Dice la recibidora de toda la gracia. Toda la gracia. Y nosotros sabemos que la gracia es el favor es literalmente el deseo de Dios de favorecernos aunque no lo merecemos. Es el deseo de Dios de favorecernos aunque no lo merecemos. Y eso era el problema con María en su corazón. Ella sabía quién era. Socialmente no era nadie. No tenía posición, solo tenía 15 años. Era como ver mi hija Elise, ¿verdad? Que ella tiene 16, pero ahí mismo no era nadie, no tenía posición, no tenían dinero, no tenía nadie. Y ella solo se miraba a ella misma en lo natural y no podía entender por qué me está diciendo que soy la que recibe toda la gracia, la que ha recibido toda la gracia y que me está diciendo que debo de tener paz y debo de tener gozo con estas noticias. Y eso es exactamente cómo trabaja Dios, cómo funciona Dios. Él no escoge de acuerdo a posición, a inteligencia. Él no escoge de acuerdo a educación, no escoge de acuerdo a nada, talento, inteligencia, habilidad. No escoge de eso nada. Él escoge de su propia sabiduría y su propio entendimiento. Y eso es lo hermoso. Y cuando entendemos estas cosas, yo creo que podemos recibir la paz y el gozo. Cuando no lo resistimos mirándonos a nosotros mismos, quién somos o quién no somos, entonces podemos recibir su gracia libremente, entendiendo a Dios. Miren en Lucas 10:21. Lucas 10:21. Mira cómo es Dios, el corazón de Dios. Aquí aprendemos mucho de la mente de Dios, el corazón de Dios, cómo Él piensa, cómo Él hace las cosas. Dice, en aquella misma hora, Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo, yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Él escondió los tesoros espirituales, la revelación espiritual de la gente que se creía sabio, se creía importante, se creía poderoso, se creían entendidos. La razón, porque ellos no adoran a Dios. Ese tipo de persona no adora a Dios. Ese tipo de persona se adora a sí mismo.
y Dios escondió todas las riquezas espirituales de ellos y las reveló a los niños, a los humildes, a los que parece que no tienen posición y no tienen poder y no tienen nada en lo natural. Ahí, a ellos, los quebrantados de corazón, a ellos Dios les reveló todo, porque eso le agradó a Dios. Eso le agradó a Dios. Y cuando entendemos eso, entendemos que por esa razón nos escogió a nosotros Dios, ¿verdad? Nos escogió nosotros. Miren en Juan 15:16. Juan 15:16. You know what, Paul? Let's do 1 Corinthians 1:26 first. Todavía tenemos un poquito de tiempo. 1 Corintios 1:26. Y esto también nos enseña el corazón de Dios, cómo funciona Dios. Por eso leemos la Biblia, para conocer a Dios, conocer su corazón, cómo Él piensa, cómo Él hace las cosas. Dice, pues mirad, hermanos, vuestra vocación, como Dios nos está llamando. Él nos está hablando aquí a nosotros y está hablando que debemos de considerar el llamado que Dios tiene sobre de nuestras vidas. Dice que no sois muchos sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, ni muchos nobles, vamos a seguir, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte. Y el 28, y lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, así como escogió Nazaret, que era vil y menospreciado para los judíos. Dios lo escogió para bendecir y traer la luz. Así como es María, que no tenía posición social, lo escogió. Nosotros también, lo que no es, para deshacer lo que es. El 29, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Por eso Dios nos escoge, y eso nos debe de traer paz y gozo, como le dijo, gozo, porque sabemos que somos escogidos por Dios, no porque lo merecemos o lo hemos ganado o es algo que está en nosotros que merecemos ser exaltado, amén, porque de la misma manera Dios, como exaltó a María, nos ha exaltado a nosotros al sentarnos juntamente en lugares celestiales, juntamente con Cristo Jesús. Así nos exaltó, y eso nos debe de traer gozo y paz. Amén. Entender, recibirlo. María como que luchaba, pero ¿quién soy yo? Pero por eso el ángel le dijo, no te mires a ti, mira a Dios quien te ha escogido, porque a Él le pareció bien. Es su sabiduría, y eso cuando apreciamos eso y lo recibimos, nos trae gozo y paz. Y eso, el gozo y ¿qué dice la palabra de Dios? El gozo del Señor es mi fortaleza. El gozo del Señor. Amén. Y eso es tan importante. Y estoy meditando en estos días de ayuno, estoy meditando mucho en el gozo del Señor, porque les confío, estoy ayunando mi cafecito cubano. Mi cafecito cubano, y alguien, fue Sara, me mandó algo que dice, alguien que dijo, si uno quita su café de su rutina de la mañana, te estás quitando 80% de tu gozo. Y eso yo dije, yo puedo porque yo puedo entender eso porque mi cafecito como que me trae gozo. Ahora no lo tengo. Estoy diciendo, estoy viendo, no puedo tener mi gozo de café. Tengo que obtener mi gozo de la palabra de Dios, de la presencia. ¿Qué dice? En la presencia de Dios hay plenitud de gozo.
Amén. Y a su diestra hay placer. Lo estoy traduciendo de inglés. Y a su diestra hay placer para siempre. In his presence is fullness of joy. And at his right hand there are pleasures forevermore. En su presencia hay plenitud de gozo y a su diestra hay placeres para siempre. Yo estoy meditando en eso. Mi gozo tiene que venir de Dios, de todo lo que Dios ha hecho para nosotros, ¿verdad? De la esperanza que tenemos en Cristo. Y no solo la esperanza para algún día en la gloria de Dios, pero la esperanza que todas sus promesas en Cristo son sí y amén. Amén. Que no podemos, mira la gente de California, qué lección. De un día a otro, no tienen casas. Y eso es algo grande. No podemos tener nuestro gozo de lo que tenemos en este mundo. Hay que tener el mayor gozo viene de Cristo, de recibir, de entender que Él nos ha escogido, así como escogió María. No por ella, pero por Él. Así nos escoge a nosotros, no por nosotros, pero porque le pareció bien a Él. Y miren para terminar, Juan 15:16. Ahora sí, Juan 15:16. El gozo del Señor es un gozo sobrenatural, que no depende en lo que si tenemos cafecito o no, si tenemos casa o no, depende en entenderlo y conocerlo a Él. Y entender que somos escogidos por Él. Porque aquí dice lo mismo, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros. Eso es poderoso. Diga, Dios me eligió. Dios me eligió. Él nos eligió a cada uno de vosotros. Y os he puesto para que vayas y lleváis fruto. Y vuestro fruto permanezca. Eso es lo que yo me tomo. Que el fruto permanezca. Él nos ha ungido con su Espíritu Santo para llevar fruto. Y dice, para que todo lo que pidieres, diga conmigo, todo lo que pidieres al Padre en mi nombre. Así se ora. Oramos a nuestro Padre en el nombre de Jesús. En mi nombre, Él os lo dé. Todo. Y eso es grande. Imagínense, uno ve a María y dice, oh, mira María. Y sí, ella merece esa honra porque Dios la escogió para ese honor. Pero en la misma manera nosotros somos elegidos por Dios para llevar fruto. El fruto de María literalmente llevó a Jesús al mundo, trajo Jesús al mundo. Nosotros lo mismo. Tenemos la semilla del Espíritu Santo, la semilla de la palabra. ¿Y qué hacemos? Llevamos Jesús al mundo con la unción del Espíritu Santo, elegidos para traer a Jesús al mundo, a traer su palabra al mundo, abrir nuestra boca y del corazón sale la palabra de Dios para cambiar todo lo que está alrededor, para traer fruto y ese fruto permanece. Imagínense, en lo natural, cuando uno quita el fruto del árbol y lo deja, ese fruto se empieza a pudrir, ¿verdad? Pero el fruto espiritual no se pudre. El fruto espiritual está supuesto a permanecer, a seguir haciéndose más y más dulce en el nombre de Jesús. Diga conmigo, yo soy llamado, escogido para llevar fruto en el nombre de Jesús. Y les quiero, antes que se me olvidó esta parte tan importante, cuando el ángel le dice a ella, muy favorecida. La única otra vez que esa palabra aparece en la Biblia entera, esa palabra en la manera que se usa está en Efesios 1:6. Con ese vamos a terminar, Paul. Efesios 1:6. Esa la brinqué, pero es tan importante. El único otro lugar
Cuando habla de ser favorecido, está aquí en Efesios. Es bien cortito, también se lo puedo leer. Dice, para alabanza de la gloria de su gracia, en la cual nos hizo aceptos en el amado. Cuando habla de ella siendo muy favorecida, es la misma palabra que habla cuando dice nos hizo aceptos en el amado. Aceptos, aceptados en Cristo Jesús. Ahí está, aceptos en el amado. Es la misma palabra que usó el ángel con María. Es el único otro lugar que está hecho y está refiriendo a nosotros. No solo a María, pero a nosotros también. Amén. Somos aceptados, favorecidos en Cristo. Somos escogidos, ungidos para llevar fruto en el nombre de Jesús. Vamos a ponernos de pies y orar sobre de la palabra de Dios. Amén. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la revelación, Señor, que nos da el Espíritu Santo. Señor, que la palabra penetra a nuestros espíritus, que la palabra, Señor, es la palabra de vida y la palabra de verdad y se siembra en nuestros espíritus y esta palabra nos transforma. Esta palabra renueva nuestras mentes. Esta palabra nos transforma porque empezamos a pensar diferente. Empezamos a pensar como tú piensas. Empezamos a conocerte mejor, conocer como tú piensas, como tú haces las cosas y empezamos a pensar igual, en la misma manera y entender más quién somos en Cristo. Entender, Señor, que esta historia que tú estás aquí empezando con María y como trataste con María, nos estás demostrando, Señor, verdades en tantos niveles, no solo como entró Jesús, el Salvador, a este mundo en esta manera sobrenatural, Señor, pero también como tú tratas con nosotros en una manera sobrenatural. Como en la misma manera, Señor, tú nos extiendes tu paz y tu gozo cuando podemos vivir en paz y en gozo cuando entendemos que somos favorecidos por tu gracia. Señor, que tú nos has exaltado a lugares celestiales, nos has levantado, nos has dado el honor y la dignidad, Señor, en Cristo Jesús, y somos aceptos, favorecidos en Cristo, Señor. Gracias te damos. Gracias por la sangre de Cristo. Gracias por perdonarnos, limpiarnos, purificarnos, llenarnos y amarnos y usarnos, Señor, para llevar fruto en nuestras vidas, fruto que permanezca. Señor, en este mundo, en este tiempo, usar nuestras vidas poderosamente. Somos escogidos. Señor, tú nos conoces por nombre y tu mano está sobre de nosotros y tu unción está sobre de nosotros. Señor, y tu palabra multiplica. Tu palabra, Señor, multiplica y vemos tu gloria en nuestras vidas, Señor. En el nombre de Jesús vemos la manifestación de tu gloria en nuestras vidas en este tiempo. Te damos gracias, te agradecimos, Señor. Te agradecemos y te damos gracias, Señor. Y nos rendimos, creemos y recibimos de ti. Señor, recibimos de todo lo bueno que tienes para nosotros en el nombre de Jesús. Y todos decimos amén y amén. Amén, amén. En el nombre de Jesús, que Dios los bendiga y los guarde. Que Él haga que su rostro brille sobre de ustedes. Que Él les dé su gracia y que Él les dé su paz.
Amén y amén. Aleluya.